responsabilidad hablar de la palabra del Señor. Hay que hacerlo con tacto continuo y principalmente pegado, con sustento de lo que se está hablando que tenga que ver con la escritura. En esta tarde vamos a hablar del capítulo 4 del Evangelio de Mateo, que es el libro que estamos considerando. Y verdaderamente en el capítulo 4 de Mateo es un capítulo que tiene 25 versículos, pero lo vamos a ver en dos sesiones porque corta en dos temas completamente diferentes y no tiene mucho contenido doctrinal. Más que todo son de aplicaciones, de información, de ciertas cosas que pasaron y que en algunos casos nos pueden servir a nosotros o nos van a servir a nosotros como un ejemplo patente de las cosas que ahí pasaron para pasarlas a nosotros y ponerlas a nosotros en práctica. A esta hora yo les invito a que por favor leamos Mateo capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11 para después sacar algunas aplicaciones. Leemos, por favor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, 40 noches tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta ahí nomás por el momento. La lección tiene que ver con la tentación de Jesús allá en el desierto. Después del bautismo, es la parte que nuestro hermano Alfredo tocó de todo el contenido, el entorno, el momento que Jesús va donde Juan y se cumple el propósito de que el Señor autoriza, se oye la voz del cielo, comienza su ministerio Jesús, pero antes de comenzar su ministerio público, él va al desierto. ¿Para qué? Algunos creen que va para prepararse, para fortalecerse, para tomar un tiempo de estar solo para después comenzar su ministerio. Si ustedes notan, esta es la última vez que el Señor Jesús se encuentra solo, aislado, alejado por un lapso de tiempo algo largo, porque después de ahí, 3 años y medio después, él ya no vuelve a estar solo. Él va a estar acompañado de gente, a veces grandes multitudes, a veces sus apóstoles, a veces un grupo pequeño, a veces un grupo muy grande, pero ya Jesús no va a estar solo, salvo ciertos lapsos en la noche, en la madrugada, que él se alejaba para orar, para tener comunión con el Padre, pero luego él ya no va a estar solo. Este es el principio de que él está solo 40 días en el desierto. Además, dice el versículo que leímos, capítulo 4, versículo 1, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La razón principal que nos dice la Escritura, lo dice también Lucas, que fue para ser tentado por el diablo. Miren, hermanos, Satanás trabaja de una manera escalonada. Permítanme explicarles. Satanás no es todopoderoso. Satanás es poderoso. Tiene límites. Él trabaja por medio de los demonios que fueron echados por él, allá en su rebelión en el cielo. Entonces Satanás trabaja por medio de demonios. Dice Efesios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Satanás tiene un abanico de demonios que trabajan al servicio de él. Pero en este caso es el propio Satanás el que va a enfrentar, a tentar, a tratar de que Jesús fracase. Y es la parte que vamos a tocar a esta hora. Para ser tentado, dice el versículo. Varias veces Satanás quiso destruir a Jesús, hacerle fracasar antes que él llegara a la cruz del Calvario.
Creo que uno de los hermanos tocó el capítulo 2, donde Herodes manda a matar a los niños, ¿verdad? Con el único propósito de matar a Jesús, pero era la mano de Satanás, la influencia de Satanás sobre Herodes para matar a Jesús. No es que Herodes, sí, Herodes tenía un fondo político, un propósito político, que nadie que se autoproclamara o se llamara rey le hiciera sombra al gobierno de él. Pero tras Herodes estaba Satanás queriendo que Jesús muriera antes de llegar a su ministerio. Ponga un separador y vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 11, verso 18. Marcos 11, 18. Dice así el pasaje. Marcos 11, 18. Y lo oyeron los escribas, los principales sacerdotes, buscando cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirando su doctrina. Capítulo 14 de ahí mismo de Marcos, versículo 1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y se repiten varias veces. Por cuestión de tiempo, no vamos a tocar todas las veces en que ellos buscaban cómo Jesús muriera, ser tomado en alguna trampa, en algún artilugio, para que él no cumpliera su propósito. Sin embargo, mis queridos hermanos, tras esto era la mano de Satanás la que él estaba buscando cómo evitar que Jesús llegara a la cruz del Calvario. Porque el propósito de Jesús, la obra de Jesús, tenía que culminar con su sacrificio en la cruz del Calvario. Efesios 5:1 dice que Jesús es la ofrenda presentada al Padre para expiación de los pecados de la humanidad. El ministerio de Jesús obligatoriamente tenía que terminar en la cruz del Calvario, pero no cuando Satanás lo quisiese hacer fracasar, no cuando el diablo quisiese interrumpir la obra de Jesús. Juan capítulo 10, verso 18. Reitero, Juan capítulo 10, verso 18. Leemos. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nunca Jesús fue hecho fracasar por Satanás. A él influyeron los líderes religiosos judíos, el gobierno romano, para la muerte de Jesús, pero él específicamente, mis amados hermanos, él fue el que tomó el tiempo. Vino el tiempo de la promesa, vino el tiempo del plan de Dios para que Jesús culminara su obra redentora en la cruz del Calvario a los tiempos de Dios, a los tiempos de Jesús, en el plan eterno de la salvación de la humanidad. Sin embargo, varias veces Satanás quiso hacer fracasar a Jesús, quiso que no llegara a la cruz del Calvario, y notan cómo antes de iniciar su ministerio, él quiere hacerle fracasar. Y el tentador va específicamente a tentar a Jesús. Dos cosas que nos demuestra la historia de el Evangelio de Mateo, capítulo 4, del verso 1 hasta el versículo 11, es la siguiente, o son las siguientes. En primer lugar, en esta tentación vamos a ver la deidad de Jesús. Se manifiesta la deidad de Jesús en ciertas cosas que él hace, en las respuestas que presenta a Satanás, se demuestra la deidad de Jesús. Y en segundo lugar, se demuestra que hay una enseñanza para nosotros de cómo salir adelante
en medio de las tentaciones. La deidad de Jesús se demuestra por las cosas que pide Satanás, que solamente la deidad, solamente Dios puede realizar las peticiones malsanas, insanas que está Satanás proponiéndole a Jesús. Y la que nos ayuda a nosotros, queridos, es el ejemplo de Jesús de cómo salir adelante en medio de las tentaciones. Porque permítanme recordarle lo que ustedes saben. Ese mismo tentador que estuvo en el desierto con Jesús es el mismo tentador que hoy está tocando a la puerta de los cristianos para querernos hacer fracasar. Hebreos capítulo 2, verso 18. Siguiendo la idea que traemos. Hebreos capítulo 2, verso 18. Vamos a leer el verso 18 del capítulo 2. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es tremendo esto, mis amados hermanos, porque la vida cristiana es complicada en cuanto a las tentaciones. Todos los días nosotros como creyentes somos presa de las tentaciones. Cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, el tentador, Satanás, sus demonios están buscando cómo hacernos fracasar. Este pasaje dice que Jesús, él padeció siendo tentado, pero él es poderoso para socorrer a nosotros los que somos tentados. Capítulo 4, verso 15 de ahí mismo del libro de la carta a los Hebreos. 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús dice ahí que fue tentado en todo. En todo lo que el ser humano puede llegar a ser tentado, Jesús pasó por esas experiencias. Jesús fue tentado de una y mil maneras, no solamente acá en el inicio de su ministerio, en el desierto. Jesús fue tentado siempre por Satanás. Habían personas que, siendo utilizadas por Satanás, querían hacer caer a Jesús en trampas, en engaños, en mentiras, en pecado, y Jesús siempre salió adelante. La segunda lección es, hermano, hermana, igual que Jesús, siguiendo su ejemplo, nosotros podemos también decirle al tentador no. Podemos salir adelante de las tentaciones. Vamos a mirar la primera tentación y les invito a que regresen conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 4. Evangelio de Mateo, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 3. Vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esa es la primera tentación, mis amados hermanos. Trata de inducir a Jesús hacia lo malo, aprovechando una situación normal, natural. Miren, el planteamiento de Satanás. Si eres el hijo de Dios, algunas versiones dicen de la siguiente manera: dado que eres el hijo de Dios, dado que eres Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Es una prueba, es una tentación que lleva un envenenamiento de malos propósitos. Y la aplicación que quiero hacer para nosotros es la siguiente, mis amados hermanos. De algo normal de la vida cotidiana, de algo que necesitamos, de algo que aparentemente se mira como algo sin ningún problema,
Satanás puede utilizar las cosas que pasan a nuestro alrededor para tentarnos. Miren el planteamiento de Satanás. Tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios. Por cuanto tú eres Dios, tú puedes hacer que esas piedras se conviertan en pan. Miren, dice la Escritura que Jesús tenía ahí mismo 40 días sin comer. ¿Usted se imagina lo que es pasar 40 días sin comer, hermanos? Si a veces nosotros se nos pasa la comida del mediodía porque andamos fuera o bajo cualquier circunstancia, ¿cómo llegamos en la noche a la casa? Con un hambre voraz, ¿verdad? Quiero decirles que el hambre no es el problema. El ayuno de Jesús no es el problema. El problema es cómo Satanás quiere aprovechar una circunstancia para atrapar a Jesús en un acto aparentemente sin problema. Hermanos, si usted hubiese tenido la oportunidad, ¿qué hubiese hecho después de 40 días de no comer? Posiblemente no solamente hubiésemos convertido las piedras en pan, ¿verdad? Las hubiésemos convertido en pollo, en carne, en queso, en chuleta, en esto, en aquello, y al final hasta con postre, ¿verdad? ¿Podía Jesús hacer esto? Claro que podía. Jesús puede, es Dios. Satanás mismo está reconociendo que Jesús es Dios. El punto es que el propósito de Satanás no es un propósito sano. Jesús da una respuesta que nos debe de ayudar a nosotros a entender más a fondo esta cuestión que aparentemente es inofensiva. Jesús contesta con Deuteronomio 8:3, ¿verdad? 8:3. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñar con esta respuesta ante esta tentación? Jesús quiere enseñar que hay prioridades para él y para los creyentes. Por favor, acompáñenme a Juan capítulo 4, verso 30. Juan capítulo 4, verso 30. Vamos a leer del 30 en adelante. Juan capítulo 4. Leemos. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús nos enseña con esto, mis amados hermanos, que debe de haber prioridades en la vida de los creyentes. Que el mundo no gira en torno nada más a las cosas materiales. La filosofía romana, grecorromana, que decía, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Jesús dice, espérate, no solo de pan vivirá el hombre. Debemos de hacer aplicaciones para nosotros, mis amados hermanos. ¿Qué ocupa el primer lugar en usted? ¿Qué ocupa el primer lugar en mí? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son sus prioridades? Un acto simple de comer cuando se tiene hambre. Satanás quiere transformarlo en una tentación para decir, mira, tu prioridad número uno, Jesús, es las cosas materiales, es comer. Mira qué fácil cómo resuelves tu situación porque eres Dios y como eres Dios, te autosatisfaces de una manera muy fácil. Ahí estás prestándote y presentándote un banquete. Tú resuelves todo de la manera más sencilla porque eres Dios.
Tú tienes necesidad y como eres Dios, ahí está, rápidamente, haciéndote un banquete, haciéndote comida. Qué fácil es para ti, Dios, vivir en una situación donde haces uso de tu poder, donde haces uso de tu divinidad para satisfacer todas tus necesidades que están alrededor. Así cualquiera pensaría Satanás. Pero Jesús, magistralmente, él dice, hay prioridades, no solo de pan vivirá el hombre. El problema, mis queridos hermanos, es el materialismo en el que nos vemos insertos en estos tiempos y en tiempos de toda la humanidad, donde el ser humano, su principal interés es las cosas materiales. Su principal prioridad son las cosas materiales. No me malinterpreten. No es que las cosas materiales sean pecados. No es lo que Jesús está dando a entender. Jesús no está diciendo que hay que morirse de hambre. No, no es lo que Jesús está diciendo. Jesús no está diciendo que hay que pasar apuros en este mundo para ser un buen cristiano. Tampoco. Lo que Jesús está diciendo es que hay prioridades en la vida de los creyentes. Y las prioridades tienen que ver con las cosas espirituales. Aplicaciones para nosotros. Santiago 4:3, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 3. Leemos Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Notan la diferencia con Jesús? ¿Notan la diferencia con el ser humano? Jesús sabe de lo que hay necesidad. ¿Recuerdan ustedes de las palabras de Jesús? Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Coincidentemente, el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, de las dos cosas que habla el capítulo, cuando Jesús da esta exhortación de buscar el reino de Dios en primer lugar, una tiene que ver con la comida. ¿Recuerdan? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? En este caso, la comida es importante, necesaria, fundamental, de primer orden. Pero las cosas espirituales son más importantes y de mayor necesidad. Es lo que Jesús quiere dejar establecido. No es una tentación hacia algo vulgar, hacia algo malo. Es más, es una tentación, si lo miramos desde el punto de vista humano, hasta lógico. Cualquiera que no entiende a Satanás diría, qué preocupado está Satanás por el estómago de Jesús, ¿verdad? Está muy interesado en que Jesús esté bien alimentado, pero no, sabemos que él quiere tentarle para que Jesús haga uso de su deidad. Y los textos de Hebreos que leímos de que fue tentado en todo, pero sin pecado, no se hubieran escrito porque tuviera un asterisco y ahí dijera, sí, él hizo uso de su deidad para sus deseos personales, para satisfacer las cosas que a él le hacían falta. Y como nosotros los seres humanos no gozamos de esos privilegios y de esas prerrogativas con las que Jesús cuenta, diríamos, bueno, él lo pudo hacer, pero nosotros no. Él está a otro nivel. No, hermanos, él no cayó en esa trampa, él no cayó en ese juego y dijo que lo más importante son las cosas espirituales. Si vamos al versículo 11 de Mateo capítulo 4, donde estamos, vamos a mirar un detalle. Verso 11. Y el diablo entonces le dijo, he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Comió Jesús después al servicio cuando los ángeles vinieron y le ofrecieron y le ayudaron y le sirvieron como Dios? Sí, pero notan en qué lugar pone Jesús el hambre que él tenía, la comida que él necesitaba. Él la pone en un honroso segundo lugar y vienen los ángeles y le sirven. Dios quiere que nosotros tengamos las cosas necesarias para nuestra vida.
Y creo y estoy completamente seguro que hemos sido bendecidos grandemente por Dios en este mundo. Unos más, otros menos, otros muchos más, pero hemos sido bendecidos. Pero ¿cuál es la lección que sacamos de esta primera tentación? Cuestión de prioridad. Aunque las cosas sean aparentemente inofensivas, innecesarias, hay cuestión de prioridad. Le voy a poner un ejemplo. ¿Le ha tocado a usted alguna vez que le salga un buen trabajo, un buen negocio para hacerlo el día domingo a la hora de la reunión? Yo creo que a cada uno de nosotros algo nos habrá pasado. ¿Qué dice usted? ¿Qué digo yo? No me conteste. Pero ¿sabe qué estaría buscando Satanás con esta misma tentación? Lo siguiente, ve, no importa. Si no vas este domingo, vas el otro. ¿A poco no necesitas ese dinero? No te va a servir ese dinero. Adelante, no es malo. Todos necesitamos el dinero. Todos necesitamos esto. Dios lo va a entender. Él sabe de tus necesidades y comienza esa voz a hablarnos y a decirnos, no es nada malo, es algo normal, es algo natural, puedes realizarlo. Es lo que estaba buscando en Jesús, que Jesús dijera, bien, tienes razón. Sí, tengo hambre, 40 días sin comer, me merezco una buena comida y tienes razón, yo lo puedo hacer y como yo lo puedo hacer, yo lo voy a hacer. Jesús dice, no, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La primera lección, Jesús pudo hacer muchas cosas que él no hizo para darnos un ejemplo a nosotros de cuestión de prioridad. Vamos a mirar, regresemos a Mateo, por favor. Vamos a mirar la segunda tentación, versículo 5 al versículo 7. Mateo capítulo 4, verso 5 al verso 7. Entonces, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Lo lleva al pináculo del templo. Dicen algunos que había una parte del pináculo del templo que daba un voladero, que habían como unos 70 metros más o menos de voladero ahí, que estaba ahí. Y viene Satanás y dice, bueno, tú eres Dios. Dice el Salmo 91, que es el salmo que cita a Satanás en este caso, allá el verso 11 y el verso 12, dice, salta. Dice allá en el Salmo 91 que va a enviar a tus ángeles, que tu pie no va a tropezar en piedra, que él te va a proteger. Pues adelante, haz una demostración de que tú eres Dios. Si tú eres Dios, vas a saltar, vas a brincar, no te va a pasar nada. Así es que demuestra, por favor, tu deidad, dice Satanás. Claro, quería una falsa demostración de la deidad de Jesús. ¿Saben qué, hermanos? Como un espectáculo de circo. Y que Jesús se prestara y dijera, bueno, sí soy Dios. Y mira, voy a demostrarte que yo soy Dios y voy a saltar y ve cómo no me pasa nada. No es el propósito de Jesús, ni tampoco es el propósito del Salmo 91. El Salmo 91 es un exhorto de esperanza para aquellos que pasan por una situación difícil, no buscada por ellos, no proporcionada o no buscada, propiciada por la persona, sino por las circunstancias de la vida. Y en ese momento de dificultad, el Salmo 91 dice, Jehová es mi pastor, dice, y él me va a proteger, y él va con sus alas, me va a proteger. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, Jehová va a ser mi socorro. Es un salmo de esperanza,
de consuelo, de fe en los momentos de dificultad. Satanás lo usa para una estratagema de demostrar y pedir a Jesús que él demuestre su deidad como algo circense, como prueba que tú eres Dios, lánzate de ahí y no te va a pasar nada. Y Jesús, cayendo en su juego, él iba a brincar, iba a saltar, iba a caer de pie, sano, iba a decirle, mira, no me pasó nada porque yo soy Dios. No, hermanos, Jesús no se prestó para estas cosas tan triviales, para estas cosas tan burdas, usando una psicología diabólica. Satanás quiere que Jesús haga algo que él no tiene por qué hacerlo. Jesús no tenía y no tiene que demostrar que es Dios por cosas tan insignificantes. Y la lección para nosotros sería, mis amados hermanos, algunos de nosotros somos como el diablo. Estamos llenos de palabra bíblica. Salen, dijo un hermano, 25 textos por minuto. Hablando de Dios, pero sin tener la palabra en el corazón. ¿Notan cómo Satanás es un conocedor de las escrituras? Cómo Satanás sabe textos bíblicos y sabe aplicarlos en momentos que él cree que son convenientes. La palabra del Señor no debe estar nada más en nuestra boca, mis hermanos. Debe ser un reflejo continuo, constante, permanente, de que la palabra del Señor vive en el corazón de las personas. Jesús hace un reclamo en Mateo 15:8, por favor, sobre esto. Mateo capítulo 15, versículo 8. Dice de la siguiente manera: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Los líderes religiosos judíos sabían la escritura de pe a pa. La citaban, hermanos. Miren, el pasaje amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón, es un pasaje que ellos lo andaban en alguna parte de su cuerpo y que 3 veces al día lo citaban de memoria los varones judíos. Ese era el pasaje que se citaba. Si no me equivoco, era a las 9, a las 12, a las 3 de la tarde. En donde estuvieran, tenían que pararse y recitar el pasaje. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu... Y lo citaban y lo citaban. Y se lo sabían de memoria. Pero cuando usted miraba a esta gente, era una gente que tenía odio en su corazón, que tenía rencores, que tenía resentimientos, que no amaban al prójimo, que no hacían bien a los demás, que estaban chismeando los unos de los otros, mal representándose. Gente con raíces de amarguras en su corazón. Este es el espíritu de Satanás. Espero que ninguno de nosotros tengamos el espíritu de Satanás, de citar los pasajes de memoria y hablar los pasajes de memoria, pero por dentro tener enojos, resentimientos, iras, raíces de amargura, malos pensamientos, enojo contra el prójimo y hablemos mal y tengamos frutos de la carne, porque en todo caso seríamos igual al tentador. El tentador habla del Salmo 91 y lo dice perfectamente bien, mis amados hermanos. Mire cómo dice Satanás del Salmo 91. Dice en el versículo 6, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Dice Satanás, ahí está escrito, ahí dice. Pero todos sabemos el corazón de Satanás, el corazón del maligno.
La lección para nosotros, hermanos, que la palabra del Señor no esté nada más en nuestra boca, que esté en nuestras vidas, que esté en nuestro corazón, que esté en nuestra mente, que esté en nuestro diario vivir. Es ridículo cómo Satanás puede mencionar un texto bíblico a Jesús, que él es la palabra, que él es el verbo, que él dijo esas palabras, que junto con la deidad, el Padre y con el Espíritu Santo fueron los creadores de esta palabra. Jesús no se prestó para un burdo ejemplo de satisfacer las ocurrencias de Satanás. Ah, sí, mira, yo voy a tirarme, yo como si fuera un niño ingenuo. Dice Jesús, otra vez, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16 es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer o la tercera tentación está en el versículo 8 al versículo 10 del Evangelio de Mateo capítulo 4, que es el que estamos viendo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. La tercera tentación tiene que ver con tocar el deseo de la avaricia. Dice Satanás, todos estos reinos de este mundo son míos. Y queridos hermanos, es verdad que los reinos de este mundo son de Satanás. Primera de Juan 5:19, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Dice el pasaje. Primera de Juan 5:19. Sabemos, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Satanás tiene control del mundo malo. Los gobiernos, en su gran mayoría, están bajo el control del maligno. Usted no se asuste cuando ciertos gobiernos promueven enseñanzas, prácticas perversas y malas, porque son del maligno. Lugares donde los gobiernos promueven matar a los niños en el vientre de la madre, el aborto. Hacen leyes para matar a los niños en el vientre materno. Hacen leyes para la aberración de la homosexualidad respaldada por los gobiernos. Hombre con hombre y mujer con mujer declarándose matrimonio. Hacen leyes donde la drogadicción es algo normal como un derecho humano. Hacen leyes donde cualquier perversidad se lleve a cabo. Por eso Satanás está ofreciendo lo que es de él. Él dice, esto que estás viendo va a ser tuyo si postrado me adorares. ¿Sabe qué es el punto de esto, mis amados hermanos? Que Satanás siempre ha querido el reconocimiento y la adoración de Dios. ¿Por qué fue expulsado de la comunión con Dios Satanás? Porque quería ponerse en el lugar de Dios, ocupar el lugar de Dios, estar a la altura de Dios. Y por eso está buscando la adoración de Jesús. En su mente siempre va a estar que él quiere ocupar el lugar de Dios. Hay un texto que habla de esto en el libro de Isaías, por favor. Isaías capítulo 14, versículo 13 y 14. Isaías capítulo 14, verso 13 y verso 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte,
sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este pasaje está describiendo a Satanás. Ahora Satanás ve la oportunidad que Cristo está humanizado, que Cristo está en la tierra hecho hombre, y otra vez con la misma idea de que él merece la adoración de Dios, de que él quiere ocupar el lugar de Dios. Y no me dejarán mentir que en el mundo en que nosotros vivimos es la idea que quiere plantear Satanás a las personas, que él puede sustituir a Dios en la vida de la gente, que la gente puede y debe de adorarle. Y lamentablemente, mis amados hermanos, un montón de gente está cayendo en esa misma tentación. Por supuesto, Jesús no cayó en esa tentación, pero quiero hacer algunas aplicaciones para nosotros. A veces Satanás va a llegar y va a decirle a usted que usted le adore y que él le va a dar prebendas. Que si usted está al servicio de él, usted va a tener beneficios, garantías, comodidades, mejor estilo de vida si usted le adora a él. Porque él siempre va a querer ocupar el lugar de Dios. Gracias a nuestro Dios, jamás va a pasar esto. Jamás Satanás va a ocupar el lugar de Dios. Veamos la respuesta de Jesús, por favor, en el versículo 10. Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Deuteronomio 6:13. ¿Qué está escrito, mis amados hermanos? ¿Qué dijo Jesús? Perdón, ¿qué está escrito? Jesús dijo que está escrito, al Señor tu Dios adorarás. Enseñanza para usted, enseñanza para nosotros. Adorar a Dios y servir a Dios. No tenemos bajo ninguna circunstancia la autorización de servir y adorar a Satanás. Va a tratar de hacerlo. Si lo hizo con Jesús, queriendo que Jesús le adorara, cuánto más con usted y cuánto más conmigo, que no tenemos la altura de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese mismo pasaje podemos utilizar nosotros cuando Satanás llegue y nos diga que le sirvamos a él. Es decir, no Satanás, al Señor tu Dios, solo a él vas a adorar y solo a él vas a servir. Jesús sale adelante de estas tres tentaciones. Fortalecido, incólume, con la frente en alto, por haber vencido las tentaciones de el maligno. Dice el versículo 10 que Jesús le dijo, vete, Satanás. Esa frase es el corolario de la lección que estamos nosotros viendo. Esa misma palabra de Jesús es la misma palabra que debe de resonar y salir de la boca del creyente cuando Satanás llegue a tocarnos la puerta. Vete, Satanás. Hermanos, no es pecado ser tentado, no. No es pecado que lleguen las tentaciones. Alguien dijo que las tentaciones son como un plato de comida muy delicioso. Alguien puede llevarle el plato de comida a usted, pero usted es el que decide si come o no come de ese plato de la tentación. No es pecado. Jesús fue tentado. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es cuando no resistimos la tentación. Cuando no tenemos la capacidad espiritual de decirle a Satanás, vete, no cuentes conmigo. Para esto no cuentes conmigo. No voy a participar de esto. Satanás tiene un límite. Y ese límite es hasta donde usted le permite entrar. Santiago 4:7, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 7.
Dice el pasaje, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando él ve que no puede con Jesús, él se va. Cuando él ve que no puede con usted, él se va. Y usa la palabra, el verbo y la acción que hace un cobarde cuando se le desenmascara. Dice, huye. Satanás se va. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Queridos, yo sé que ustedes lo saben, pero me voy a atrever a decirlo. Al principio, en la religión tradicional o en las cosas culturales, se nos ha presentado al diablo como un ser mitológico, ¿verdad? Negro o rojo, de acuerdo a la cultura, con unos cuernos, cachos, tarros, dependiendo del país donde esté, ¿verdad? Con unos bigotes estrafalarios, con una pata de cabra y una pata con una cola, con una terminando en una flecha, ¿verdad? Y luego con un tridente en la mano, y dice la gente, y cuando aparece Satanás, dice, huele a azufre. Si Satanás se nos presentara así, mis amados hermanos, nos da un infarto, nos asustamos, probablemente nos desmayamos muchos de nosotros, pero Satanás no trabaja de esa manera. Satanás trabaja por medio de las tentaciones. Y nosotros le decimos no a Satanás cuando no caemos en las tentaciones. Y al igual que nuestro Señor Jesucristo, nosotros le decimos, vete Satanás. Y cuando él ve, él dice, no, no puedo. Con estos cristianos, con estos hombres y mujeres que están comprometidos con Dios, yo no puedo. Me voy a ir a buscar otros porque con estos yo no puedo. Y dice el pasaje que Satanás se fue, Jesús gana, Jesús vence, Jesús sale adelante y Jesús es un ejemplo poderoso para nosotros. Ese ejemplo de Jesús de vencer las tentaciones. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, por favor. Reitero, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Leemos. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a quien juzga justamente. En este pasaje está basado el canto Las pisadas del maestro, un canto tradicional que todos conocemos. Y dice que esas huellas que están marcadas profundamente en las escrituras, estar ahí sin borrarse. Esas huellas están ahí para que nosotros sigamos ese ejemplo y que nuestro carácter y que nuestra vida y que nuestro ser vaya en dirección al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, ¿cómo salió adelante Jesús de las tentaciones? Por favor, regresemos al Evangelio de Mateo. Capítulo 4. En primer lugar, quiero que leamos el verso 4. Él respondió, escrito está. Esa es la parte que yo quiero subrayar. Escrito está. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. ¿Cuál es el arma, la herramienta que Jesús utilizó para contrarrestar las tentaciones del maligno?
Es la misma herramienta que nosotros tenemos, la palabra de el Señor. En cada circunstancia en que nosotros nos encontramos en peligro, en problemas, en tentaciones en nuestra vida, la voz de Dios está ahí gritándonos: haz esto para salir adelante. Si yo tengo esta tentación, debo de recordarme y decir, escrito está, yo no debo actuar de esta manera. Se triunfa con la palabra del Señor, con la verdad, con el evangelio. Es muy poco tiempo, hermanos, para profundizar sobre estos detalles. Es muy poco tiempo. Lo manejamos de manera superficial, de manera sucinta, muy por encima por el tiempo. Sin embargo, creo que nada más esto es una pequeña guía para que usted después profundice estas ideas cuando usted tenga el tiempo necesario para profundizar más sobre estos detalles. Estoy agradecido con ustedes por su fina atención. Que Dios les bendiga.